Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos, de la gente a la que le gusta el cine en general, hablar de cine, discutir de cine, sin entrar en estas guerras absurdas que parece que tanto proliferan últimamente por internet. No lo digo por nada, vosotros sois buena gente. Al final yo creo que lo bueno de ser un canal muy de nicho, al final 500 suscriptores en el canal de YouTube no llega a 20 en iVoox, y en iVoox una media de 25 escuchas, y en YouTube depende del vídeo, pero es verdad, como digo, es muy de nicho. Al final los vídeos que funcionan son los que hablo de Marvel y cosas así, y este tipo de vídeos no suelen llegar a las 200 reproducciones. Como digo, lo bueno de ser un canal de nicho es que al final la gente no se me enfada. No sé por qué he empezado así, la verdad, porque no tiene nada que ver con el vídeo, con el capítulo de hoy. Vamos a acabar ya con este especial de verano, entre comillas, de julio. En agosto habrá otro. Según y como ya tendréis la opción de votar en varias de mis redes sociales sobre qué capítulo querréis que hable a partir del mes que viene. Y como digo, como llevo diciendo todo este especial, he conseguido, de alguna manera, aunar todas las películas de las que vamos a hablar en este especial. Al final son 4, en torno a el primer episodio, en torno a todo lo que se menciona en el primer episodio. Para que recordemos, el primer episodio lo que vimos fue Piraña 2, Los vampiros del mar, de James Cameron, pero realmente de Asonitis, que es una secuela de un exploit de tiburón. Secuela de una película producida por Corman y por Joe Dante. El segundo episodio fue otra película más actual, en esta vez Pirañaconda, producida también por Corman. El tercer episodio vimos un exploit en sí de tiburón, de la misma época, esta vez dirigida por Asonitis. Y si os dais cuenta, me estaréis diciendo, ya Jesús, pero has hecho trampa. Es decir, dices que todo lo has agrupado en torno a los nombres del primer episodio, pero me has hecho trampa porque todo lo que has visto todo lo que nos has traído son más o menos exploits de tiburón. Es decir, no es que lo has aunado todo en torno a tiburón, en torno al primer episodio, es que lo has aunado todo en torno a tiburón. Yo os diré, os equivocáis. Este episodio lo he dejado para el final porque me ha costado un poco encontrar la película. Ya os voy diciendo más o menos dónde podéis ver las películas. Creo que con Tentáculos no lo hice. La tenéis en Filmin, es un fallo por mi parte, me acabo de dar cuenta. La tenéis en Filmin por si queréis verla. Y como digo, he conseguido todo aunar en torno a los nombres de las primeras películas, pero no todo en torno a tiburón. Ya he comentado alguna vez que tiburón es vital para este subgénero, ¿no? Al final, Tiburón es la película que lo eleva todo, que lo lleva al mainstream, y a partir de ahí se hacen sus cositas. Es evidente, es completamente evidente, que cuando hablamos de Steven Spielberg, estamos hablando de uno de los directores no solo más importantes, sino también más influyentes. Al final, como he dicho, casi todo este especial se ha versado en una película de Spielberg, en Tiburón, pero hay dos películas que es importante mencionar hoy para el episodio, que son Encuentros en la tercera fase, del 79, y E.T. del 82. Como ya dije, bueno, como ya sabréis, años 80 son años de mucho esplendor dentro de lo que es el exploit, dentro de lo que es las copias para videoclub, sobre todo en Italia, pero también en Estados Unidos y demás. Una película funciona, al poco se le hacen muchas copias. ¿Qué pasa? Aquí hay varias películas a tener en cuenta, ¿vale? Como digo, E.T., como digo, películas extraterrestres. Los 80 empiezan una cierta moda de los extraterrestres. No solo tenemos Encuentros en la tercera fase y E.T.,
sino también tenemos Alien, ¿no? Esto evidentemente forma parte del zeitgeist de esa época. La conquista del espacio, todas estas historias hacen que, además es una época de los últimos estertores de la Guerra Fría, este rollo de nos vienen el conquistador que viene y demás. Esto es una cuestión importante, pero como digo, los 80 son épocas de bastante exploit, de bastante copia y también de un tema como general, ¿no? Que es el rollo de el invasor que viene, el invasor que viene del espacio y demás. ¿Qué pasa aquí? 1986 James Cameron hace la secuela de Alien, película que funciona bastante bien, película que devuelve un poco la saga Alien al mainstream, ¿no? Podríamos decir, vuelve la saga Alien un poco a la superficie. Y el propio Cameron, en 1989, hace Abyss. Sí, James Cameron, hoy vamos, como digo, he unado todos los nombres en torno al primer especial, porque recordemos que Piraña 2 está dirigida, entre comillas, por Cameron, y la película que vamos a hablar hoy es una copia de una película de Cameron, concretamente de Abyss. Considero que Abyss no es tan conocida como, o no es, bueno, evidentemente es muy conocida, es una película premiada, pero no es tan conocida como Tiburón. Vamos a comentar un poco por si no sabéis qué película es, de qué va. Abyss básicamente, como digo, aúna este rollo de extraterrestres y demás con, ese miedo que había al invasor, al desconocido, y aquí se ve claramente porque es la Guerra Fría es importante en esta película. Tiene que ver con submarinos nucleares, con el rollo de la marina. También es una época de películas de submarinos, de la Guerra del Octubre Rojo y todas estas historias. Además, en este caso, el propio James Cameron dice que la película se le ocurre mientras rueda Aliens, ¿no? Básicamente, Abyss es una película de un submarino que se pierde, un submarino nuclear que se pierde, y una serie de gente, una serie de investigadores y demás, van a buscarlo cuando descubren que tiene armamento nuclear. Y entonces, haciendo un resumen muy rápido y muy malo, básicamente lo que descubren es que se ha perdido porque hay una serie, en ese abismo, hay una serie de extraterrestres o de seres en el mar que los han atrapado, ¿no? En este caso no voy a hacer el giro, no voy a explicar cuál es el giro de la película, pero bueno. Quedas con eso, ¿no? Armamento nuclear, submarino, se pierde en el mar, y en este caso lo que ataca o la amenaza no es un tiburón, una piraña, un pulpo o un pulpo piraña metálico, sino que es un ser desconocido, ¿no? Abyss, como digo, funcionó muy bien. Además, los 80 además son épocas de hacer exploits bastante locos, donde juntan varias cosas. En este caso, Abyss da bastante pie. Al final han pasado prácticamente 3 años de la segunda de Aliens, y da pie a juntarlo mucho. Exploits de Aliens tenemos, de Abyss, perdón, tenemos cosas como Leviatán, cosas como Profundidad 6, una que os comenté italiana la semana pasada, ahora mismo no recuerdo el título, pero bueno, sería fácil buscarlo. Y ahora sí, ya vamos a hablar de la película de hoy. Tenemos La Grieta, tenemos The Rift. Hay un nombre en el cine español bastante curioso, yo creo. No llega al nivel de James Franco, pero casi. Que es una especie, es de lo poco, yo creo, que dentro del cine español es de culto. Al final, uno de los grandes problemas que tiene
el cine español, a diferencia de, por ejemplo, el cine italiano, es que no llegó tanto a Estados Unidos. Evidentemente, estamos hablando de una época, años 70, es una época de franquismo, no hay aún el aperturismo, no ha llegado aún, tardaría bastante más en llegar. Entonces es una época, el cine no llega tanto a Estados Unidos, y por lo tanto ese rollo de culto, al final hay que tener en cuenta que el cine de culto muchas veces lo importamos, casi todo lo importamos de Estados Unidos, y lo que se considera cine de culto también. Y sí sé que existe el fantaterror, y el fantaterror tiene mucho culto, y tiene culto dentro de España y tiene culto dentro de Estados Unidos, pero es que es eso, al final en España, cuando por fin hay un aperturismo, prácticamente llega la ley Miró y se carga todo este tipo de cine. Por eso no hay tantos autores de culto en este país como lo hay, por ejemplo, en Italia, como digo. Pero uno de los nombres es sin duda Juan Piquer Simón. Juan Piquer Simón es un director bastante peculiar. Al final es un director que, muy a su pesar, basa su carrera en películas de explotación, con la curiosidad, que esto era más habitual de lo que nos creemos, de que al final, bueno, él mismo no solía admitir que ese tipo de explotación, es decir, por ejemplo, en este caso, él dice que La Grieta se le ocurre varios años antes de que Cameron ruede su Abyss, cosa que yo personalmente no me creo. Para que sepáis de quién estoy hablando, es el director de Viaje al centro de la Tierra, de Supersonic Man, el famosísimo exploit de Superman, El misterio de las Islas de los Monstruos, Diablos del Mar, Mil gritos tiene la noche, peliculón, Los nuevos extraterrestres, película del 83, que el cartel está hecho de tal manera que se vea claramente la mansión de Cthulhu, la isla del diablo. En general es un tío de la serie B, del exploit, y del cine, bueno, de este tipo de cine, ¿no? Y yo creo que en España es sin duda uno de los nombres más importantes de este tipo de cine. Sí, pues tenemos a Piquer, a Juan Piquer Simón, dirección, guión. Era un hombre bastante autosuficiente en ese sentido. Realmente no es reseñable. En este caso no es como en los otros casos de que está Corman detrás, o está Asonitis o tal. Aquí la figura importante evidentemente es la de Piquer, la de Juan Piquer Simón. El guionista importante, hay otros que colaboraron con él, David Coleman o Mark Klein, colaboraron con él en otras películas. De hecho, no sé yo hasta qué punto lo importante es él, o sea, y son seudónimos. Por quedarnos con otros nombres, productores Dino y Francesca De Laurentiis. Evidentemente, Dino De Laurentiis. Si sois un poco versados en fútbol, la familia De Laurentiis es la propietaria del Nápoles. Si sois un poco versados en cine, Dino De Laurentiis es ese hombre, ¿no? Productor, no voy a repasarlo todo evidentemente, pero simplemente por un poquito así, las películas Aníbal, El Dragón Rojo, Flashdance, Barbarella, Terciopelo Azul, es que Dune, Conan, Halloween, El Más Allá de... Es que son tantas, King Kong, son tantas, que bueno, no acabaríamos nunca, y de todo, ¿no? En este caso, otra vez, Polichesco, películas importantes dentro de Hollywood, como pues, Sérpico, películas más serie B o más exploits o más cosas así. Bueno, un hombre, yo creo que Justicia de la Ciudad, es que es
Un hombre muy importante dentro del cine, yo creo que más o menos, si estáis aquí todos lo vais a conocer. Francesca de Laurentiis, su hija, lo mismo, ¿no? Ligada, en este caso, más ligada a ella bueno, a la serie B, productora de las dos películas, de Piquer, Slugs y La Grieta. Y luego cosas ayudante de su padre, básicamente lo importante que es Dylan Laurentiis. Y banda sonora de, a lo mejor este nombre os suena, Joel Goldsmith, el de Star Trek, ¿vale? Para que nos entendamos, el de la canción de Star Trek, la mitiquísima canción de Star Trek, Stargate, mil historias ha hecho también Joel Goldsmith. Y lo mismo, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de esta época, y esto creo que lo dije ya en el anterior, y es que tenés a gente haciendo, gente importante que te hace Maniac Cop 3 o te hace Stargate, ¿no? O Star Trek, o tienes a... tienes a cualquier italiano que te está haciendo el giallo más cutre o el polichesco más cutre, y luego te está haciendo películas importantes, ¿no? Es cierto que también hay una cierta mitificación, evidentemente, porque esas películas luego se han convertido de culto, pero es que es eso, al final... también esto también se ve, y me estoy yendo un poco de tema, esto también se ve en el doblaje, ¿no? Al final esta película esta película pasa como con una cosa muy habitual, es también lo que expliqué en lo de Pirañas. Al final, este tipo de producciones, cuando había gente italiana, española, americana, de varios países, suele pasar esto. Pasaba mucho en Italia, pasaba mucho en España. Ahora vamos al cast. Son gente que se rueda en varios idiomas, y evidentemente se dobla. Esta película, el protagonista está doblado por Ramón Langa. Esto ahora mismo no te lo encuentras. Yo creo que es uno de los temas, más allá de temas de efectos especiales y demás, hablaremos de los efectos especiales de esta película, evidentemente, pero más allá de eso, ya hay una primera capa, si no la estás viendo en versión original, que como digo muchas veces no existe tal versión original, porque la película se rodaba en... actores hablaban en inglés, otros en español, otros en italiano, y luego se redoblaban muchas veces, incluso a actrices o actores españoles los redoblaba un español, porque básicamente no actuaban bien y estaban ahí por guapos o por lo que fuera, o por baratos. Pues hay un primer paso del doblaje, y yo creo que es un paso muy importante. Yo creo que es una de las cosas en las que hemos perdido parte de calidad, que antes te doblaba Ramón Langa o quien fuera importante, famoso, y ahora algunos doblajes que son lamentables. Pero bueno, actuaciones, gente del cast. Jack Scalia, actor de Culebrones súper famoso. Roy Lee Ermery, perdón, lo conoceréis porque es el sargento de la chaqueta metálica, el famosísimo sargento de la mejor parte de... O sea, de la mejor parte de la película. Ha hecho Seven, ha hecho Agárrame esos fantasmas. Al final es un tío que siempre ha hecho de militar. Aquí hace de militar. Ray Wise, el padre de Laura Palmer. Y luego gente como Emilio Linder, como Tony Sbert, como Pocholo Martínez Bordiú. Sale Pocholo en esta película. La primera vez que lo vi fue como, hostia, el puto Pocholo es el primero que muere, ya os lo digo así. Así que si queréis, vamos ya, repasado un poco esto, vamos ya a lo que es la película. Ah, por cierto, cosa importante, uno de los actores es Luis Lorenzo. Que no os pase, porque ahora mismo si buscas Luis Lorenzo, casi todo lo que va a salir es Luis Lorenzo Crespo. Y yo pensé, hostia, no solo tengo a Pocholo aquí, no solo tengo una película que fusila el argumento de Abyss, sino que además tenemos uno de los casos más truculentos del cine español de la actualidad. No, es otro Luis Lorenzo, ¿vale? No es Luis Lorenzo Crespo, no es el tío que intentó matar a su suegra, tía suegra, no, bueno, a un familiar de su mujer para cobrar una herencia. Ahora ya sí, si queréis,
empezamos con lo que es la película en sí. La película empieza, ¿recordáis el resumen que os he hecho de Abyss? Un submarino se pierde, un agente va a buscarlo, pues un submarino se pierde en el océano y cogen al ingeniero para recuperarlo porque le echan la culpa de lo sucedido, mientras vemos flashbacks de lo que ha pasado bastante truculentos. Aquí ya, de buenas a primeras, vemos el gran problema de la película. Uno de los grandes problemas de la película es que los diálogos son un auténtico martirio. Una de las cosas que tiene Piquer es una persona, a mí me despierta cierta simpatía, porque como director era un poco, vamos a ver que nadie se ofenda, era un poco naif incluso. Mil gritos tiene la noche, que es mi película favorita de este hombre. Hay momentos súper locos de estar la protagonista caminando y de repente aparecer Bruce Lee. No el Bruce Lee, sino Bruce Lee, L.I., que es uno de los actores clones de Bruce Lee. Hacen un combate, se pelean un poco y dicen, es muy profesor de Kung Fu. Y estas cosas como muy locas. Cuidaba más una especie de estética más por encima de a lo mejor la historia o más por encima de los diálogos. Y los diálogos son un auténtico martirio en esta película. Después de, como digo, estos diálogos súper chungos, lo unen a este ingeniero a la tripulación de la OTAN, que está controlada por la Marina Americana y que salen desde Noruega. Bueno, en fin. Vamos a hacer un poquito de repaso rápido, si queréis, a la tripulación. Hay bastantes personajes, pero al final los importantes son el padre de Laura Palmer, que es especialista en ordenadores, Skids, que es el negro gracioso, el capitán, que es a los sargento de hierro y que es el de la chaqueta metálica, una bióloga que es la ex de este ingeniero, el ingeniero Follarín, Pocholo, que es Sven, y luego hay un buceador, o cocinero, un médico. Personajes que están bastante desdibujados. Al final los importantes son estos que he dicho. Hay una hispana que control de la nave. Al final, como digo, los importantes son estos personajes. Cutremente estamos viendo que hay una pantalla fija que le han pegado un mensaje y alguien está alterando el código. Literalmente pone código alterado. Esto es importante para el giro final, pero vamos, básicamente ya os podéis más o menos imaginar qué está pasando aquí, ¿vale? La película en sí tiene un problema grave para mí, y esto es mi gusto personal, es que adolece de los problemas que suelen tener las películas de submarinos. Al final, las películas de submarinos, que también son bastante típicas de esa época, recordemos, estamos prácticamente en los últimos estertores de la Guerra Fría. Espacios cerrados, momentos de tensión que al final lo que se ven es momentos submarinos y gente mirando a pantallas rojas o verdes y gritando cosas como muy tensa. Todo esto encima con la pátina de Simón, una pátina un poquito cutre, podríamos decir, ¿no? De momento lo que vemos es que el submarino casi se ha hostiado por los cambios que ha hecho la Marina en los diseños. Básicamente se pelean y prohíben al ingeniero ir a la sala de control, que al final es una cosa muy lógica porque lo tienes para ayudar y le prohíbes entrar. Y casi sin continuidad descubren que hay un problema de radiación y la caja negra del otro submarino, que está en una grieta. Bajan, mandan a Pocholo a ver qué hay, ven que hay plantas, cual es casi imposible porque no hay luz. Pocholo coge las algas, se encuentra con un cadáver bastante bien hecho. Digamos que en general los efectos especiales de esta película a mí me gustan bastante. La película se rodó en prácticamente 2 meses, muy poco para una película, pero es que 2 meses de rodaje, 4 meses de postproducción por los efectos especiales. Los efectos especiales están bastante bien para ser una película barata. Al final esta película costó aproximadamente 1 millón de euros. Aproximadamente. Lo que no sé, he visto la cifra de 1 millón de euros, pero no sé si es con inflación o sin inflación. Evidentemente 1 millón de euros del 90 no es 1 millón de euros de ahora.
Y es una película, al final Simón, hay una cosa que siempre te va a dar Simón, y es que era muy cuidadoso con los efectos especiales. Efectos especiales prácticos, evidentemente, no había por ordenador, que es lo que llevamos comentando todo el podcast, al final, todo el especial. Al final, una cosa que tienen los efectos especiales prácticos es que por muy baratos que los hagas, siempre van a quedar mejor que los efectos por ordenador. En cambio, los de ordenador o los haces muy muy bien y te gastas una auténtica pastizal, o te van a quedar como rollo cutrón, ¿no? Y estos efectos especiales están muy bien. Están tan bien que de hecho nominaron al Goya a esta película por efectos especiales, igual que por ejemplo pasaba con Slacks. Al final, Simón es un director extraño porque es un director muy de serie B, muy de nicho, muy de este tipo de cine, pero a la vez reconocido por la academia en cuanto a efectos especiales. Es una época de ciertos cambios, de cierto aperturismo, podríamos decir, en la academia, y se le reconoce. Evidentemente no iban a nominar a mejor película a esta película, no, para mí no es nominable ni mucho menos, pero se le reconocen el trabajo de efectos especiales, ¿no? Como decía, Sven coge las algas, se encuentra con un cadáver y es atacado. El capitán impide que lo vayan a buscar y Sven se muere. Hay una cosa bastante curiosa en torno al capitán. La figura del capitán ya la veremos. Es un personaje bastante gris porque, por un lado, media película es como el antagonista, por llamarlo de alguna manera, o es como el villano, es el personaje que putea, deja morir a Sven, putea al protagonista. Lo hace todo en torno, pero lo hace todo en pos de una disciplina militar. Evidentemente él es un militar. Y a mitad de película se convierte en un personaje positivo, empatizas con él y te das cuenta de eso, ¿no? Que al final todo lo hacía por la disciplina, porque él lo que ama más que nada es su tripulación y es el capitán y bla, 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 bla. Bueno, como decía, Sven se muere, pero ha conseguido recoger las algas. Al poco descubren que hay algo raro en las algas. Evidentemente son algas que crecen en el fondo del mar sin luz. Y entonces un bicho raro, con tentáculos, les atrapa y les intenta arrastrar a las profundidades hacia la grieta, cuando el ingeniero Faker le salva y le dejan otra vez volver a la sala de mandos. Aquí hay un momento de no pasar nada, y esto es jodido porque es un puto tercio de la peli. La peli dura 1 hora y 20, pues hay perfectamente un tercio de la película donde no pasa absolutamente nada. La película adolece de un ritmo terrible, terrible, terrible. Entonces descubren la cueva y lo que creían que era la señal de la caja negra, que realmente es una señal de SOS que viene de ahí. Van un grupo y son atacados por una extraña criatura, que recordemos que es la criatura que ya les intenta arrastrar allá abajo. Es decir, una criatura les intenta arrastrar, se salvan, se quedan en esto, descubren la grieta, descubren que de la grieta sale una señal de SOS que pensaban que era la caja negra. Un grupo va y les ataca el mismo bicho que ya les había intentado arrastrar antes. Es este tipo de personajes sumamente gilipollas. El nuestro sí que es algo cutre, reconocemos, pero en definitiva los efectos especiales están bien hechos. Al final las muertes... Es una película, no es tanto... Es una película más de acción que de terror, no juega tanto al susto o al miedo. Al final es un poco lo que era la segunda de Aliens, ¿no? Aliens se tira más por... deja el miedo de lado y se tira más por la acción. Consiguen la caja negra, que son unos cassettes cutrones. El alga chunga que recuperan se va multiplicando y se extiende por todo el circuito del agua, matando a la gente del barco. En unas escenas, como digo, bastante bien hechas. Como resultado de todo esto, de tanto la ida en el barco a la cueva como la proliferación de las algas, al final quedan vivos el prota, su ex, el informático, el negro gracioso y el sargento. Los personajes que os he descrito al final son los personajes que están más dibujados al final, pese a que el negro gracioso, su papel es ser el negro gracioso. Al ver las cintas,
que eran cassettes, pero bueno, las ven. Están corruptas, pero descubren que están haciendo transgenética para acelerar la evolución. El antiguo submarino tenía una máquina, es la modificación que ha hecho la Marina, y la máquina funciona, por lo que les ha atacado realmente son mutantes evolucionados transgenéticamente. Sí, lo sé. Vuelven para destruirlo todo, dejando... Es que esto es muy gracioso, tío. ¿Recordáis la primera escena prácticamente del submarino? Que es el informático moviendo la nave. El informático es el que ha encontrado la señal de la caja negra. El informático es el padre de Laura Palmer. Pues dicen, vamos a dejar en la nave al informático, que por otro lado es el más inútil porque está ahí solo para informatizar. Es el experto en ordenadores, no sabe nada de... No, prácticamente se marea, es un inútil que está ahí, como todos los informáticos, para apretar botones. Evidentemente, no hay sorpresa, sabemos que es el malo, es que al principio... El experto en ordenadores, justo después de la presentación, vemos manipular un ordenador. ¿Quién será el malo? Allí, una vez vuelven a la cueva, descubren que hay una que sigue viva, pero la matan enseguida, y que hay infinidad de huevos de mutantes. Encuentran la máquina, les ataca la mutanta madre, que tiene una especie de... Voy a poner la imagen, va a ser la miniatura. Va a ser la miniatura de la imagen o pocholo, ya lo veré, pero bueno, básicamente si no buscadlo, es una especie de culo con tentáculos, la madre. La matan, evidentemente, y descubren, pese a todo, pese a nada, porque las escenas de acción son más bien escasas, destruyen la máquina y el padre de Laura Palmer, evidentemente, es malo y les traiciona. Escenas de tensión, es muy gracioso porque vemos a un tío informático que no sabe de nada contra un militar, un ingeniero y la bióloga, 3 contra 1, y el otro lleva una pistola. Le pone la pistola a uno y los otros dos se quedan como... Te podría dar una hostia y reventarte ahora mismo, pero no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer. Les mete en la sala de las algas, donde están las algas, y el ingeniero hace un truquillo, dice que tiene un chip vital, que está en la sala de laboratorio, el otro se lo cree, abre, le atacan, lo meten en una pelea bastante... En el guión tengo literalmente escrito... Al abrir la puerta le dan tremendos madrazos y le refrotan con el cadáver de las algas, deshaciéndolo en una escena brutal, en una escena muy guay por parte de Piquer. El capitán está infectado, el chip en verdad era un truco del ingeniero y así acaba la película. La película es un sopor bastante importante, es una película aburrida. Es una película, yo creo que es la película que menos culto tiene dentro de Piquer Simón. La mayoría de reseñas o no son buenas o son bastante condescendientes, en plan, bueno, no es Slacks, perdón, pero funciona, la película pues está bien, hay que dejar a los muchachos que camelen y estas cosas. A mí, sinceramente, la película, y me vais a perdonar, me parece un sopor importante. Me parece una película bastante aburrida y me parece, como digo, la peor película de Piquer Simón con la peor que he visto, con bastante diferencia. Al final, una cosa que sabes que te da Piquer es el entretenimiento. Al final, como digo, son películas, las de Simón suelen ser películas bastante locas, suelen ser películas como muy cutronas, muy baratas, mejor dicho, pero muy entretenidas, que te funcionan, donde pasan muchas cosas y tal. Al final tira más por la acción, no le funciona bien. El tema, yo sé que era, como digo, el tema de la época. Al final es un rollo nave como en Alien, submarino como en Abyss, pero al final las películas de este estilo a mí personalmente me suelen aburrir. Es lo que digo, hay muchas escenas de submarino con momentos de tensión donde realmente es gente pulsando botones y viendo una pantalla,
que sí, evidentemente, si te lo hacen. Si te hacen la caza del octubre rojo, mola mucho porque al final tenemos a gente muy molona detrás, pero si te lo hace Piquer, pues bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Piquer no es McTiernan, básicamente. Y eso al final a mí personalmente me parece una película aburrida dentro de lo que es el cine de Piquer, y una película que por desgracia podría haber sido algo más, y que es el final. Al final nos despedimos con lo que es la peor película de Piquer seguramente, o al menos la peor que he traído. Sí, la peor que he traído aquí. Y no sé muy bien cómo acabar esta frase, así que vamos a dejarlo como lo que digo, ¿no? La peor película de este especial, porque al final yo creo que Pirañas 2 es una película súper loca, cutrilla y tal, pero una película muy entretenida. Pirañaconda al final es una película también que están pasando muchas cosas, y dentro de lo que cabe, como tiene el rollito del cinemeta y tal, está guay. Tentáculi ya dije que tiene cierto regusto bastante interesante, y al final esta adolece, pese a Jerry Goldsmith y Dino De Laurentiis ahí metidos, adolece un poco de cierto aburrimiento, ¿no? A mí me parece una película un poquito soporífera.